¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a La Noche y sus historias. En este podcast vamos a compartir algunas experiencias, relatos del mundo paranormal que esperemos hagan más ligeras esas noches de insomnio. Solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Nuestro primer relato es compartido por Jimena Herrera. Esperemos sea de su agrado. Esta historia me sucedió en el año 2020. Estaba embarazada. Mi esposo y yo en ese entonces vivíamos en casa de mi suegra, ya que era la época de pandemia, y decidimos pasarla todos juntos para cuidarnos y estar al pendiente de cualquier emergencia. Un día me sentí muy rara, entre espantada y asqueada. Algo me inquietaba fuertemente, pero no sabía el motivo. Se me hizo muy normal por el embarazo, así que no le presté mucha atención. Ese día no quería comer, me la pasé vomitando, me dolía horrible el vientre, se sentía muy duro y no sentía que se movía mi bebé, como era costumbre en ese entonces. Yo siempre le enviaba una foto de mi pancita a mi esposo, mientras él trabajaba, por lo que esa noche, al tomarme la foto y al abrirla, vi algo horrible. La imagen era oscura, pero a pesar de eso, se podía distinguir la cara de alguien o algo. Su aspecto era como el de una bestia, con los ojos rojos y sonriendo muy cerca de mí. Estaba atrás, como escondiéndose. En cuanto vi eso, le dije a mi esposo llorando y espantada. Podía sentir la presencia de alguien, acechándome. Cuando llegó de trabajar, lo revisó conmigo y revisó la casa. No había nadie más. No somos personas de mucha fe. Sin embargo, esa noche hicimos mucha oración, ya que tuvimos miedo por nuestra bebé. Durante el transcurso de la noche, mi esposo se quedó a velarme, ya que yo tardé mucho en conciliar el sueño, por el miedo y por lo mal que me sentía. Él estaba asustado, pero esa madrugada me contó que fue una de las veces que más ha sentido miedo en su vida, pero en su afán de cuidarme nunca me despertó. Escuchó ruidos, una voz que se reía y se burlaba de él, y tiraron cosas al piso que no tenían por qué caerse, y detrás de la mesita que sería la periquera de mi hija, vio los mismos ojos que yo vi, una mirada roja que casi hace que se le saliera el corazón. Después de esa noche nos tuvimos que mudar de ahí, pero para nosotros será una noche que nunca olvidaremos. Nuestra siguiente narración nos la envía Daniel Morantes. Me llamo Daniel y tengo 36 años. Soy carpintero. Lo menciono porque aunque solo mido 1,60 por mi trabajo, soy un hombre tosco. Y la verdad, pocas cosas me dan miedo. En alguna ocasión, dentro de mi taller, me quedé a trabajar hasta tarde con mi única compañía, un perro chihuahua que se llama Zenaido. Esa noche él actuaba muy raro, porque a pesar del ruido de las máquinas, estaba muy pegado a mí, y eso era raro, ya que él se la pasaba en la oficina porque le molestaba mucho el ruido. Cuando noté su extraña actitud, pensé que algún animal o algo lo había espantado. Y en efecto, afuera del taller estaba un perro enorme, con un olor muy fuerte, como cuando algo se pudre o se echa a perder. Lo miré por los monitores de la cámara, y el perro de la nada miró a la cámara, como si supiera que lo estaba observando, y se levantó en 2 patas. Fue ahí que pude darme cuenta de su tamaño, pues estaba igual que la camioneta que usamos para transportar los muebles. Estaba más alto de la cadera que del lado de la cabeza. Se fue dando brincos al caminar. Supe que el olor provenía del perro, porque en cuanto se perdió por el camino hacia el cerro, el olor desapareció. Jamás lo volví a ver, porque desde esa noche se me quitó la manía de quedarme hasta tarde. Aquella vez tenía una sensación extraña. Mi piel se erizó,
Me sentía muy mal y sentí demasiado miedo. Tuve que llamar a mi cuñado para que fuera por mí, inventándole que la camioneta no había encendido y no tenía manera de regresarme, porque no me atreví a siquiera moverme del asiento. Estuve poniendo videos de oraciones y música religiosa. Sentía frío. El tiempo que se tardó en llegar mi cuñado, para mí fue una eternidad, aunque solo tardó unos cuantos minutos. Nuestro siguiente relato lo comparte Maleni Coronel. Les contaré algo que me ocurrió hace unos 10 años. Yo trabajaba y estudiaba, por lo que llegaba tarde a casa. Todas las noches saludaba a mi vecino, un señor ya muy grande que vivía en la esquina de la cuadra, como a 3 casas de donde yo vivía. Me saludaba siempre con una sonrisa y se metía a su casa. Era una casita de madera y cerraba él con una cadena. Desde mi casa escuchaba los sonidos que hacía el rechinar de la puerta y la cadena cuando cerraba. Un día le comenté a mi mamá: creo que el vecino espera que llegue para dormirse. Y ella me dijo: el vecino sabe que sales tarde y siempre te espera que llegues porque eres la única que lo saluda. Desde ese día ya no perdía tiempo y saliendo del trabajo me iba a la casa para que el vecino no se desvelara por culpa mía. Y así pasó el tiempo, y un año después mi vecino murió. Yo fui a su velorio, lo vi muy tranquilo, parecía dormido. Lloré porque a pesar de que no lo conocía tanto, lo apreciaba. Un mes después de que mi vecino murió, yo empecé una relación con el que hoy en día es mi esposo. Un día salimos y regresamos ya muy tarde a mi casa. Eran como las 3 de la mañana. Yo caminaba recio por la hora. Él venía despacio como siempre. Al pasar por la casa de mi vecino volteé y miré su silla abajo del árbol, donde siempre me esperaba, y seguí caminando. Cuando mi novio pasó por la casa del vecino, saludó a alguien. Lo esperé y le pregunté: ¿a quién saludaste? Él me contestó: a tu vecino, un señor mayor que estaba afuera, sentado abajo del árbol en una silla. Me regresé corriendo para verificar quién era la persona a la que mi esposa había saludado, pero no había nadie, por lo que le dije muy enojada que por qué me había mentido, que no había nadie ahí a quien pudiera saludar. Él me dijo que no tenía por qué mentirme, que tal vez la persona ya se había metido a su casa. Yo le contesté que era imposible, ya que no se había escuchado ningún ruido, además de que la persona que vivía ahí ya había fallecido. Cuando llegamos a mi casa, no pude aguantar el llanto. Mi mamá salió asustada, pero al contarle lo sucedido, se quedó sin palabras y me comentó que algunas personas ya lo habían visto antes, sentado en su silla. La siguiente historia nos la comparte Zuli Daza y se titula El sudor de un cadáver. Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el servicio médico forense. Él era encargado de recoger a los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y los trataba de ayudar, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de unos 50 daba nota de que la chica estaba ebria. Aún olía alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro, después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso de cinturón de seguridad. Al llegar, no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso, con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo, pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Yo sentía que al mirarla, ella te regresaba la mirada. No parpadeaba, pero parecía responder.
La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al servicio médico forense. Lo descargamos y colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había ningún problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaron la piel. Sus manos estaban una en un pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo, apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado, pero se sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Le cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo. Le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente, mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Cuando Víctor hacía esto, notamos que la chica sonreía, con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo, y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado, y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí, sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron, y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta de que la niña los estaba mirando. Aunque estaban parados del otro lado de la plancha, solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos la hacían. Cuando regresaron se dieron cuenta de que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo, y fue ahí donde el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla, está buscando a quien llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos, para que la acompañe. Nos quedamos callados, no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final, el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo, la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar, me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica, y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos estaba ahí Víctor, levantando el cuerpo, pero esta vez del padre. Nuestro siguiente relato se titula El asesino de las fotos y es compartido por Juan Manuel. Esperemos sea de su agrado. Destapo una botella de vino. Por costumbre enciendo el televisor. Pongo algún noticiero. Las noticias siempre son las mismas. Arrestos, disturbios, muerte. Así que solo la dejo de fondo. Camino hasta mi escritorio. Me sirvo una copa. Abro uno de los cajones. Cartas viejas, fotos. Y abajo de todo esto, una lista. La agarro y comienzo a leerla. Contiene muchas direcciones y fechas. No puedo recordar qué son esos lugares. A mi edad, la mente juega malas pasadas. Mis hijos hace años se fueron de esta casa. Soy viudo. En fin, me encuentro solo. Una noticia llamó mi atención. Hace algún tiempo que están encontrando personas asesinadas de maneras muy brutales. Al asesino lo apodaron el asesino de las fotos. Al parecer, luego de cometer sus atrocidades, les toma una foto a los cuerpos y deja las fotos en lugares muy transitados. ¿En qué mundo vivimos? Ya nadie puede caminar tranquilo por la calle, pero eso no me va a detener. Quiero salir a caminar un rato.
Tengo un vacío enorme, no sé cómo llenarlo. Me abrigo, cierro la puerta de mi casa y comienzo a caminar sin destino. Qué cambiado está todo. Los jóvenes se visten de manera extraña. Escuchan esa música que detesto. Un calor recorre todo mi cuerpo, una sensación de rabia, de odio. Los veo caminar sin un propósito, desperdiciando sus vidas. Voy a sentarme un rato en la plaza. Quizás de esta manera pueda calmarme. Veo a los niños en los juegos, las madres con sus celulares en las manos, descuidando lo realmente importante, sus hijos. Un niño se cae. «Señora, preste atención a su hijo», grité. «Ocúpese de sus cosas, viejo metido». La rabia nuevamente va tomando el control de mi cuerpo. Me levanto de esa banca de madera rota, la cual hace que mi sobretodo quede trabado. Quiero sacarlo, no puedo. Hago fuerza y escucho cómo la tela se desgarra. A mi alrededor la gente comienza a reír. ¿Pero por qué se burlan? La rabia es aún más fuerte. El odio va tomando el control. Comienzo a caminar en ese túnel de risas y burlas. Al llegar a la esquina me doy vuelta. Veo a esa madre que me apunta con el dedo, entre carcajadas e insultos. El semáforo cambia su color. Cruzo la calle. Me quedo parado del otro lado. Doy una última mirada. Ella sigue burlándose de mí. Llevo mis manos a los bolsillos. Siento algo. Lo saco. Es un cuchillo. Ahora recuerdo todo. Emprendo mi camino a casa, con intenciones de volver, ya que olvidé mi cámara. Nuestro último relato es compartido por Alejandro Funes. Les contaré una de tantas cosas que me sucedieron de pequeña en la casa que viví con mis abuelos paternos. Tenía solo 11 años cuando falleció mi abuela y solo quedé al cuidado de mi abuelo, quien se levantaba poco más de las 5 de la mañana para ir a trabajar en la oficina municipal de mi pueblo. Esta estaba dentro de nuestra casa, solo que en la parte anterior. Una enorme casa de adobe, de habitaciones amplias y techos altísimos, bastante oscura, de no ser por una veladora que tenía en mi mesita de noche. Yo siempre sentí temor a quedarme sola, así que apenas oía el despertador de mi abuelo, no podía lograr volver a dormirme. Cierta madrugada mi abuelo ya se había ido a trabajar, y yo solo hacía mi rutina para mitigar el miedo que me atormentaba. Leer historietas bajo la frazada, tapada hasta la cabeza, solo esperando a ver la luz del día. Esta vez fue diferente, ya que sentí deseos de ir al baño, y me armé de valor para cruzar la habitación, y luego la galería, para llegar al patio, y así entrar al baño. Pero cuando pongo el pie en el patio, escucho una mujer que me nombra. Yo, ansiosa y contenta, espero ver aparecer a una de las secretarias de la oficina, que también estarían con la misma intención que yo, de entrar al baño. Miro hacia el patio y nadie, y escucho mi nombre nuevamente. Me percato que la voz viene del techo del baño. Volteé, y casi muero al ver un enorme pájaro con cara de mujer, haciéndome señas con un ala, como invitándome o llamándome. Morí de miedo, corrí al baño y solo pude sentarme en un rincón y escuchar el aleteo de aquella cosa hasta que amaneció. Aún hoy siento temor al recordar esa terrible experiencia. Nunca se lo conté a mi abuelo, y al día de hoy jamás supe lo que fue. Recuerden que si les gustó el contenido pueden suscribirse al canal. Nos pueden dejar algún comentario por si quieren que tratemos algún tema en específico. Si quieren compartirnos alguna historia, lo pueden hacer por correo electrónico a lanocheysushistorias@gmail.com. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y Sus Historias. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.